Cuando la realidad te abandona, ¿la matarías en tu mente o aceptarías que estás perdiendo la cordura? Yo creía que estaba diciendo la verdad, pero en realidad mi mente me estaba mintiendo. ¿Por qué la mataste? Cuando me hicieron esa pregunta por primera vez, no respondí, porque era la pregunta equivocada. El policía sentado al otro lado de la mesa golpeaba el expediente con su bolígrafo. Me miraba con el rostro completamente inexpresivo. La luz de la sala era de un blanco duro, agresivo, como si quisiera sacar a la superficie toda la verdad. Pero hay cosas que no se ven con la luz. Hay cosas que solo se entienden en la oscuridad. El policía volvió a decir, ¿por qué la mataste? Levanté la cabeza. Yo no la maté, dije. Yo intenté comprenderla. Anotó esa frase. Me di cuenta de que había entendido mal, pero no lo corregí, porque, de todos modos, todos iban a entenderlo mal. Les di toda mi información, mi nombre, mi edad, la universidad en la que estudiaba, que estaba en tercer año. Mis calificaciones eran buenas, no tenía antecedentes. Sobre el papel, parecía un chico normal, pero nunca fui normal en mi vida. Nunca me sentí así, y no sabía cómo explicarles eso. Estaba solo, pero no era el tipo de soledad que la gente suele imaginar. Puedes sentirte solo incluso en medio de multitudes. Yo ya lo estaba. Mientras las personas se sentaban juntas, reían y conversaban, yo las escuchaba. Las observaba desde lejos. La gente vivía todo de manera superficial. Pasaban por encima de todo sin conocer la profundidad de nada. Y no se atrevían a mirar debajo. Yo sí miraba. Veía lo que no se ve. Me interesaban las cosas espirituales. No me gusta esa palabra, pero no hay otra mejor. Órdenes invisibles, símbolos. Me gustaba leer e investigar libros que la gente llamaba absurdos. Eso me tranquilizaba, me daba una sensación de control. Me hacía pensar que la vida no era caótica, sino simplemente mal interpretada. Entonces la conocí. Le dije su nombre al policía. El bolígrafo se detuvo por un instante. Cuando la vi por primera vez, dije, pensé que no estaba solo. Era hermosa, sí, muy hermosa. Pero ese no era el verdadero punto. Se parecía a mí. Observaba a las personas en silencio y con atención. Siempre tenía una expresión ligeramente distante en el rostro, como si ella también hubiera llegado un poco tarde a este mundo, igual que yo. Me enamoré de ella, de su belleza, de su aura, de lo que me hacía sentir. Empezamos a pasar tiempo juntos. Nos sentábamos en una cafetería, tomábamos café y conversábamos. Le conté las cosas que me gustaban. Le mostré los libros que leía y mis intereses. Al principio solo escuchaba, pero a medida que hablaba, empezó a hacer preguntas. Que sintiera curiosidad era importante para mí, porque cuando alguien tiene curiosidad, hay una puerta abierta. ¿La obligaste?, preguntó el policía. Sonreí. No, dije, yo no obligo a nadie, yo solo muestro. No usé la palabra ritual de inmediato. Esa palabra asusta a la gente, pero les conté todo. Qué tan importante era la intención, el equilibrio necesario, la preparación cuidadosa. No la obligué a hacer nada. Solo expliqué y ella escuchó hasta el final. Y confió en mí. Tal vez ese fue el mayor problema. Preguntaron por esa noche. ¿Por qué fueron allí? Porque algunas cosas, dije, no se pueden explicar entre paredes. Al ir allí, estaba seguro de que la protegería, de que no la lastimaría, de que no le haría daño, porque la amaba, y el amor no hace daño. Al menos eso creía yo. ¿Qué pasó después?, preguntó el policía. En ese momento guardé silencio, porque a partir de ahí las palabras eran peligrosas. Dijera lo que dijera, lo que venía después me asustaba. Después, dije lentamente, lo que creí que controlaba empezó a controlarme a mí. Ese fue el punto que más me costó explicarles, porque hasta llegar ahí todavía podía decir accidente. Pero después de eso,
Incluso las palabras tenían que tomar partido. El policía se inclinó sobre la mesa. Entonces, dijo, cuando fueron allí, no tenían intención de hacerle daño a nadie. Asentí con la cabeza. No, dije, pero la intención no siempre determina el resultado. Esa noche, mientras la llevaba allí, estaba envuelto en una extraña calma. Ya había examinado el lugar antes y me había asegurado de que todo estuviera completo. Era un sitio totalmente aislado del mundo exterior, silencioso, donde nadie entraba y donde las casualidades no llegaban. Le dije que era un lugar secreto, pero decir apartado sería más correcto. Mientras caminábamos, hacía preguntas todo el tiempo. Yo respondía, pero cada respuesta era incompleta. Mi intención no era hacerle daño. Todavía creo eso, pero quería llevarla a mi nivel. Quería que viera lo que yo veía, que sintiera lo que yo sentía. Había hecho los preparativos con anticipación. Los policías me pidieron que detallara eso. No había mucho que contar. Había formas, símbolos dibujados en el suelo. Todos tenían significados, pero en realidad ya estaban en mi mente. Lo que estaba dibujado era solo un reflejo. El verdadero ritual estaba dentro, en nosotros, en lo que sentíamos en el alma. No le dije, no pises aquí. Tampoco le dije, ponte allí, porque la elección era importante y las decisiones que tomas determinan tu futuro. En ese momento, lo importante era dónde estaba por su propia elección. Hubo un instante. No sé si resbaló o perdió el equilibrio, pero cayó, exactamente, donde no debía caer, dentro del símbolo, justo en el centro, como si las líneas la estuvieran esperando. Me quedé ahí. Todo se volvió claro de repente. Me miraba asustada. Le dolía por la caída, pero estaba viva. Intentó levantarse pidiendo ayuda, y en ese momento, algo dentro de mí encajó. Podía haber dicho que fue un accidente. Podía haberla sacado de allí, ayudarla a ponerse de pie. Era posible en ese momento. Pero el símbolo no estaba en el lugar equivocado. Es difícil de explicar, porque no fue una voz que escuché. Tampoco fue una imagen que vi. Fue más bien una sensación de armonía que nació en ese instante, como si todo hubiera caído exactamente donde debía. Sacarla de allí habría sido incorrecto. Habría sido una intervención que rompía el equilibrio. Le dije al policía que cayera allí no fue una casualidad. ¿Querías que pasara así?, preguntó. No, dije. Yo no lo quise, pero pasó. Cuando intentó levantarse, tomé su mano. Pensó que la estaba ayudando. En su rostro estaba esa confianza tan conocida. Y eso fue la parte más pesada. Todavía confiaba en mí. «Necesito salir de aquí. Ayúdame», dijo. Con una voz tranquila respondí. «Todavía no». Por su mirada era evidente que no me entendía. Claro que no. No todos pueden leer las señales, pero yo las leí. Y en ese momento entendí que esto ya no era solo una demostración. El ritual no continuaba con la intención con la que había empezado. El propósito había cambiado. Mientras la mataba, no me sentí furioso ni en pánico. Estaba tranquilo. Sabía lo que tenía que hacer. La violencia no era un fin en sí misma, como ustedes creen. Era completar el ritual de la manera correcta. No dejar algo inconcluso. Cerrar una línea. Me preguntaron cómo lo hice. No lo conté. Y no hace falta. Porque el asunto no era el método. Era la decisión que tomé para hacerlo. Sus ojos me miraron hasta el final. No vio traición en los míos. Tal vez por eso estuvo tan callada. Porque creía que la estaba protegiendo. Yo también creía eso. Cuando terminó, no sentí nada. No había horror dentro de mí, ni el más mínimo miedo. Solo había un silencio profundo, como si algo que llevaba mucho tiempo torcido finalmente hubiera encajado en su lugar. ¿Te arrepientes?, preguntaron. Hubo un silencio largo. Pensé en lo que sentía en ese momento. No, dije al final, pero estoy triste. No es lo mismo. La amaba mucho. Todavía la amo.
pero a veces amar no es mantener a alguien con vida, sino colocarlo dentro del significado. Esa noche hice eso. La cambié, la transformé, le di sentido. Y no creo que la haya matado. Yo solo dejé algo que había caído allí donde debía estar. Estaba dentro de las líneas, en el centro del símbolo, y yo la mantuve en el lugar al que pertenecía. No lo entienden, dije. Diga lo que diga, no lo van a entender. Mi voz estaba tranquila al decirlo, porque sabía que tenía razón. Les conté todo, las señales estaban ahí, la elección no fue mía. El hombre frente a mí había dejado de escribir y me miraba. Asintió levemente con la cabeza. Para ti, todo lo que cuentas es muy real. Por supuesto que es real, dije. Todo eso lo viví yo. Hubo un momento de silencio, un silencio más largo, pesado. Luego el hombre se inclinó lentamente sobre la mesa. Bajó la voz. Ahora voy a decirte algo, dijo. Y cuando lo escuches, tu mente va a intentar resistirse. No vas a creerme. Al oír eso, algo dentro de mí se tensó, pero seguí sentado allí, sin moverme, en esa sala. El hombre dijo, «Esto no es una comisaría, y yo no soy un policía». Sonreí. «Están intentando confundirme. Ya lo intentaron antes». «No», dijo. «Esta vez no estoy intentando nada. Te estoy diciendo la verdad». Miré a mi alrededor. Las paredes eran las mismas. La mesa era la misma. Pero algo faltaba. No había esposas, ni un arma. «Tú», dijo, «eres un estudiante universitario, eso es cierto, pero no tienes interés en rituales ni en símbolos, y no llevaste a nadie a ningún lugar para matarla en un ritual». Negué con la cabeza. «No, yo la vi. Estaba ahí. Estaba conmigo», dije. «La perdiste. Te dejó», dijo. «Y tu mente no pudo tolerarlo». Mi corazón empezó a latir en la garganta. Mi respiración se aceleró. «No, no es así. No puede ser. Ella murió». Asintió y continuó. «Escribiste su partida como una muerte. Convertiste una separación que no podías controlar en un asesinato que sí estaba bajo tu control». Empujé la silla hacia atrás y me levanté. Nadie me detuvo. El pánico empezó a crecer dentro de mí. «Mentira», dije. Había sangre, en mis manos, en su ropa, en todas partes. «No la había», dijo con calma. «¿La policía? No hay policía. Yo soy un médico». «¿El interrogatorio?» «No, esto no es un interrogatorio. Es una sesión psicoterapéutica». Por primera vez sentí ese miedo crecer dentro de mí hasta los huesos, porque hasta ese momento todo tenía un significado. Ahora, el significado se estaba deshaciendo. Mis pensamientos se mezclaban unos con otros. Todo se volvía borroso. El hombre frente a mí continuó hablando. «Vienes aquí desde hace 3 meses». Me empezó a doler la cabeza. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir. «En cada sesión», dijo, «cuentas la misma historia, adornándola un poco más o cambiando algunos detalles. Pero el final siempre es el mismo. Ella muere. Tú la matas». Guardé silencio. Había perdido todas las palabras que podía usar. Entonces se apartó. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. Se detuvo allí y habló sin darse la vuelta. «En ningún momento de la historia que creaste en tu mente hubo un asesinato. Pero eso no significa que no haya peligro. Algunas personas, cuando no pueden enfrentar la realidad, la matan, y luego se convencen a sí mismas de que vivieron esa muerte». Cerró la puerta detrás de él y se fue. El joven quedó solo en la habitación, y lo único que quedó fue la mentira más convincente que una mente puede escribirse a sí misma